Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a su canal, mi canal. Y hoy, como todos los meses, hablemos del boletín de visas. Yo soy Marta Salgado en Hablemos de Inmigración. El boletín de visas, como ustedes podrán haber visto y haber escuchado, ya tenemos el boletín para el mes de noviembre y realmente no hubo muchos cambios. Vamos a ver, solo por mirar el boletín de visas mes de noviembre, con el pequeñísimo cambio que hubo, pero hoy voy a explicarles con las estadísticas que hay de los años fiscales anteriores qué podría estar sucediendo y qué expectativas que podemos esperar para este año fiscal 2024. Los diferentes componentes para poder determinar cómo van a estar estos procesos y cuáles podrían ser los tiempos de espera, que ustedes tengan una visión perfectamente clara al respecto. Entonces, veamos primero el boletín de visas y luego las estadísticas. Bueno, aquí tenemos el boletín de visas del mes de noviembre 2023 y como ustedes ya habrán podido ver y escuchar, no hubo mayores cambios. En cuanto al cuadro B, quedó exactamente igual para todos nuestros países como para México e inclusive China, India y Filipinas quedó exactamente igual a octubre 2023. Y el cuadro A, Final Action, que es para la entrevista, para la visa, la última etapa, también quedó igual, salvo por la EB2, que aumentó 7 días, estaba en julio 8 del 2022 y se fue a julio 15 del 2022. Realmente fueron muy poquitos días los que aumentó el boletín. Vamos a ver en estadísticas qué es lo que está pasando y qué es lo que puede suceder. Cada año, como ustedes bien saben, se expiden un determinado número de visas. Para las visas basadas en el empleo, siempre son 140,000 visas que se deben distribuir en todos los países y en las diferentes categorías de visas. Se distribuyen en la categoría EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5. Entonces son 140,000 visas para las 5 categorías EB y para todos los países. Pero ciertos años fiscales como fueron 2021, 2022 y 2023 tuvieron más de las 140,000 visas porque debido a la pandemia, al retraso en los consulados, no se estaban utilizando todas las visas y por disposición de Congreso y por disposición de gobierno, las visas que no se estaban utilizando se iban a las visas basadas en el empleo. Es por esta razón que, por ejemplo, en el año fiscal 2022 fueron 281,500 visas para la categoría EB, para las visas basadas en el empleo. En el año fiscal 2023 fueron 200,000 visas. Entonces se expidieron 140,000 y se sumaron más visas para poder utilizar las visas que no se habían utilizado en las visas de petición familiar o en otra categoría de visas basadas en el empleo como las EB4 y las EB5. Entonces, por esa razón, habían más visas durante los 3 años fiscales anteriores, 2021, 2022 y 2023. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta estadística que fue del año 2023, en donde teníamos 200,000 visas y de esas 200,000 visas, vamos a ver si podemos ampliar un poquito esto para que ustedes lo vean mejor. No sé si lo pueden ver. Ampliémoslo. De esas 200,000 visas, en el primer trimestre fue aprobado el 86.4% y fueron negadas el 13.6%. En el segundo trimestre del 2023 fueron aprobadas el 84.1% de las visas y fueron negadas el 15.9%.
Y en el tercer periodo, en el tercer trimestre del año fiscal 2023, fueron aprobadas el 70.4% y negadas el 29.6%. Si ustedes analizan y si ustedes ven, el mayor número de porcentajes de aprobación fue en el primer trimestre y luego fue disminuyendo, y en el tercer trimestre fueron menos las aprobadas en ese periodo fiscal. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Cuando aumentaron el número de visas para los años fiscales 2021, 2022 y 2023, obviamente en cada año el número de solicitantes era menor. No había todo este marketing tampoco y este boom de las visas EB2 de interés nacional. Hoy en día ustedes ven que es mucho más el marketing y muchas más las solicitudes y cada vez van aumentando más. Y hay, por supuesto, menos visas para el año fiscal 2024. Para el año fiscal 2022, 281.500, año fiscal 2023, 200.000 visas, y se estima que para el 2024 van a ser 165.000 visas. Hay un poco de remanente de las visas no utilizadas que se pueden pasar a las visas EB2, a las visas EB. Entonces, ese 165.000 visas son menos que lo que estábamos utilizando en los años anteriores, y con una característica fundamental es que hay menos visas, pero más solicitudes, más atrasos. Por esa razón es que en la medida en que va pasando el tiempo, más solicitantes de visas EB hay, y por supuesto, menos posibilidades o menos visas disponibles para las personas. Por esa razón es que el boletín de visas en el año fiscal 2024 termina yéndose hacia atrás en ese trimestre, termina quedándose quieto y aumentando pero muy poco en este trimestre. En este primer mes, que es el segundo mes, que es el segundo mes del año fiscal 2024. Yo pienso que dadas las circunstancias de menos visas, más solicitudes, el primer trimestre del año fiscal 2024 va a estar casi que muy quieto. Y tendríamos que mirar según el análisis y las estadísticas que haga el Departamento de Estado con la Oficina de Inmigración para saber qué disponibilidades de visas habrá y aumentar en el segundo trimestre del 2024. No es muy prometedor el panorama, dado que hay muchos solicitantes y cada vez se van atrasando un poco más. Hay un balance en el sentido de que se van desatrasando los consulados, y eso permite que el Departamento de Estado y la Oficina de Inmigración puedan ver con claridad cómo es el panorama, y teniendo ese juego de visas, ese poco más de visas, pueden solucionar un poco el problema y no tener el atraso. Por otro lado, está jugando un papel muy importante la China e India, que están bastante atrasados y necesitan ellos ir nivelando un poco estos países. Entonces, son circunstancias políticas y circunstancias de la pandemia, de situaciones extraordinarias que ocurrieron en esos años fiscales, que hacen que el panorama sea de cierta manera incierto. Por esa razón hay que tener mucho cuidado, esperar y tener paciencia, porque lo más probable es que se quede detenido el avance en las visas de EB2 de interés nacional por estas razones. Es lo que yo he visto y lo que he estado analizando acerca de por qué se detuvo y qué es lo que podría ocurrir. Miren ustedes para la distribución de visas para el año fiscal 2024. Tenemos 165,000 visas. A ver, lo agrando un poquito. Se me fue para el otro lado. Tenemos aquí, cada categoría tiene el 28.6%. La categoría EB1, la categoría EB2, la categoría EB3. Y la categoría EB4 y EB5 tienen cada una 7.1%. Esto en números significa que para la visa EB2 de interés nacional vamos a tener un total de 47,190 visas. Es probable que aumente, dependiendo de esas estadísticas,
no a 165,000, sino un poco más, que eso es lo que hay que esperar a que determine el Departamento de Estado de UCIS si van a ser más de las 165,000 o van a ser menos. Entonces, tal y como está planteado en este momento, serían 47,190 visas para la EB2. Pero recuerden ustedes que la EB2 tiene dos componentes, la EB2 que es con certificación laboral y la EB2 NIW. Entonces, estos 47,190 visas van a ser distribuidas en esta EB2 para todos los EB2 y para todos los países. Entonces, es esta porción de visas las que va para la EB2. Y dada la cantidad de solicitudes, pues más o menos esperamos que el boletín de visas no se vaya a mover con la rapidez o vuelva a estar al corriente rápidamente. Muy pronto yo veo, de acuerdo con estos análisis, que no vamos a estar al corriente pronto, sino que se va a tardar un poco mientras la Oficina de Inmigración se pone al día. Cuando se hacen los análisis para la distribución de las visas, la Oficina de Inmigración tiene en cuenta que, por disposiciones del Congreso, no solamente las visas que no se han utilizado de las peticiones familiares se trasladan a la visa EB1, EB2 y EB3. En este cuadro podemos ver que tenemos las 5 categorías de las EB. Entonces, por disposición del Congreso, se hace una caída, esto se llama la caída de las visas, y es utilizar las visas que en estas categorías, por ejemplo, la EB4 y la EB5, no se utilizaron, las van pasando a la categoría EB1. Entonces viene en orden. Si quedaron remanentes de visa EB4, EB5 que no fueron utilizadas año fiscal 2023, se van a pasar primero a la EB1. Si no se necesitan o no son utilizadas en la EB1, se pasan a la EB2. Si no se necesitan o no son utilizadas en la EB2, se pasa a la EB3. De la EB3 no se pasan a la EB4 y EB5, obviamente porque es de donde están originándose. Entonces, este es el estudio que tiene que hacer la Oficina de Inmigración y el Departamento de Estado, más los remanentes que queden de visas, de las otras visas que no se hayan utilizado por diferentes circunstancias. Mucha gente que tenía peticiones familiares se ha venido a los Estados Unidos cruzando por la frontera y han abandonado los procesos. Mucha gente tiene otra categoría de visas y abandona los procesos. Como también ocurre lo contrario, en la EB2 hay muchas solicitudes que tienen varios derivados de la visa. Entonces no se tiene en cuenta un solo peticionario, sino también sus derivados. Todas estas situaciones es lo que tenemos que analizar para poder saber si el boletín de visas avanzará o se detiene. Y yo considero que con lo que estamos viendo, por la cantidad de solicitudes de visa, no vamos a tener un panorama de movimiento rápido en las visas EB2 de interés nacional. Como ven, hay que hacer un análisis detallado sobre el boletín de visas. Vamos a estar pendientes acerca de las estadísticas del año fiscal 2023 porque no se han publicado en detalle, y vamos a estar pendientes de las estadísticas y el comportamiento que hay en el primer trimestre del año fiscal 2024. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbete a mi canal y comparte la información. Nos vemos en el siguiente video.